con todo y el frío. Yo sé que ya saludó a 2, 3, pero a una sola persona abrácela. Dele un abrazo. Dile, Dios te bendiga. Recibe el calorcito del Espíritu Santo. Y ahora sí, así como está de pie, quiere por favor tomar su Biblia y abrirla en el Evangelio de Marcos, capítulo 2. ¿Se acuerdan que vamos a empezar a ver toda una serie acerca del Evangelio de Marcos? Y la semana pasada, Pastor nos compartía acerca de Marcos capítulo 1. Bueno, hoy vamos a estudiar Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2. Vamos a ir leyendo algunas porciones porque es un capítulo largo, pero ahorita vamos a concentrarnos solamente del versículo 1 al versículo número 12. ¿Está bien? Vamos a tratar de leerlo alternadamente y nos unimos todos en el 12. ¿Listos? ¿Sí, listos o no? Bueno, yo sé que ustedes son muy listos, pero ya más bien preparados. Dice la palabra, yo leo el primero. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Padre precioso, en esa mañana rogamos tu dirección, guíame en la palabra, dame de tu gracia para poderla ministrar. Y creo, Señor, que esta enseñanza, este mensaje va directo al corazón de tu pueblo y tú nos permites levantarnos en el poder de tu Espíritu y encontrar, Señor, esa fe, esa fuerza para seguir adelante y tener una vida de victoria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar su lugar, hermano. Quiero hablarte de un tema, meditando en ese capítulo. Es un poco largo, tiene 4 historias. La primera ya la leímos, es muy conocida, donde el paralítico lo bajan, abren el techo y llega ahí con Jesús. La segunda porción bíblica es cuando es llamado Leví a ser discípulo. La tercera es acerca del ayuno. Y la cuarta es cuando los discípulos en el día de reposo están recogiendo espigas. Y si tú lo meditas, dices, bueno, ¿qué tienen en común estos pasajes o estas historias? Yo, mientras meditaba, le preguntaba a Dios, bueno, ¿qué les comparto a mis hermanos de todo este capítulo? Y el tema que hoy quiero hablarte se llama la fe. La fe. Dile que tienes al lado, la fe. Y pregúntale, ¿qué es fe? Algunos eruditos te van a decir: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y es excelente, esa es la definición que el apóstol Pablo da en Hebreos 11:1. Algunos otros te van a decir: pues creer. Y también está bien, fe es creer, fe es confianza, fe es seguridad. Fe, yo quiero decirte, es el fundamento de la vida cristiana.
Fe es la segunda palabra del Evangelio. ¿A qué me refiero? La palabra de Dios dice que cuando Cristo estuvo predicando dijo: arrepentíos y creed en el Evangelio. Primer palabra, arrepentirse. ¿Cuántos se han arrepentido de sus pecados? ¿Y cuántos han creído en el Hijo de Dios? Es fe. Ese es el fundamento. La vida cristiana se basa en la fe. La fe es la herramienta indispensable de todo cristiano. Sin esa herramienta, sin fe, en primer lugar no podemos agradar a Dios. Lo dice Hebreos 11:6. En segundo lugar, sin la fe no puedes alcanzar nada. Todas las promesas que Dios te ha dado, que están contenidas en la palabra, sin la fe no las puedes poner en práctica. ¿A qué me refiero? ¿Cuántos creen que Dios es un sanador? ¿Cuántos creen que Dios puede usar tu vida para sanar a un enfermo? ¿Cuántos se han atrevido a orar por un enfermo? Los que se han atrevido a orar por un enfermo es porque han creído. La fe es la que nos lleva a actuar, porque creemos, es una herramienta. Si no creemos, vamos a dudar, vamos a decir: ¿y si no sana? ¿Y qué pasaría si oro y que no pasa nada? El oso que voy a cometer, la regadota, no, mejor no. Ahí nos falta un poquito de fe. Y así es muchas cosas en la vida cristiana. Dios nos ha prometido proveer. ¿Cuántos saben que Dios ha prometido suplir todas nuestras necesidades conforme a nuestras riquezas en gloria? Pero hay una opción. Cuando se enfrenta un compromiso económico, una de dos: o esperas en Dios porque Él va a proveer, o empiezas a buscar en tus propias fuerzas. Cuando hay fe, confiamos en el Señor, esperamos en el Señor y Él suple. Dios es bueno y la fe es una herramienta importante. Y en este capítulo de Marcos vamos a ver estas 4 historias. Y yo quiero nada más decirte a manera de introducción, vamos a ver 3 como personajes que yo quiero que tú tengas en tu mente cada vez que leas este pasaje. ¿Está bien? El primer personaje es Jesucristo, que es la fuente de nuestra fe. Si tú estás tomando nota, puedes ponerlo ahí. Jesucristo es la fuente de nuestra fe. Tú vas a ver en todas estas 4 porciones bíblicas a Jesucristo dando palabra, diciendo algo y la gente creyendo en sus palabras. ¿Cuántos han creído en las palabras de Jesús, el Hijo de Dios? Esto lo vamos a ver porque Jesucristo es la fuente de nuestra fe. No el clima, no la economía, no la política. Lo que Cristo dice, lo que Cristo es la fuente y en lo que está basada mi fe. Amén. Lo vamos a ver allí. También vamos a encontrar la fe de las personas. Vamos a ver en esas 4 porciones bíblicas cómo las personas creyeron y cuando creyeron actuaron. Diga conmigo: la fe me lleva a actuar. Siempre la fe nos va a llevar a actuar. Si tú no actúas, es que realmente no estamos creyendo. La otra cosa que vamos a ver es la falta de fe. Así como estamos viendo que Jesús es la fuente de la fe, también vamos a ver a la gente cuando cree cómo actuaba. Y por último vamos a ver a la gente que no creía. En este caso el pasaje que acabamos de leer dice que los escribas estaban oyendo y dijeron: ¿y este loco qué le pasa? Siempre habrá gente que cree y también gente que no cree. ¿Tú de qué lado estás? ¿Del que cree o del que no cree? Esperemos que siempre estemos del lado del que cree. Lo triste es que a veces nos colocamos en la parte del que no cree. ¿Cómo se llama a alguien que no cree? Incrédulo. ¿Sabes? Meditaba tantito. ¿Qué es la incredulidad? La incredulidad no es un punto neutral, no es simplemente no creer. Cuando tú eres incrédulo es lo contrario a la fe. Es lo contrario a creer. Quiero decirte esto. Voy a tratar de ser ahí claro y no confundir. La incredulidad es la fe, pero en sentido contrario. Cuando tú crees, empujas hacia adelante. Pero cuando tú no crees, empujas hacia atrás. Cuando tú estás en tu familia y dices: Dios nos va a proveer, sí,
familia, no se preocupen, Dios es nuestro proveedor. ¿Qué estás haciendo? Empujando hacia adelante. Pero el que es incrédulo, ¿qué va a decir? No se va a mantener neutral, no va a decir, no, yo creo que estás loco, yo creo que no va a proveer. Está siendo incrédulo, pero ¿qué está haciendo con la fe? Está empujando al lado contrario. Dios es nuestro sanador. Dios te va a sanar, viejo. Sí, échale ganas, vamos a orar y Dios te va a sanar. Estás empujando hacia adelante porque hay fe. Pero a lo mejor el viejo dice, no, yo creo que no me va a sanar. Está siendo incrédulo y está empujando al lado contrario. ¿De qué lado estás? ¿Del lado de la fe que empuja o del lado de la fe que jala? No solamente detiene, empuja en sentido contrario. Dale un empujón al que tiene al lado. Vamos, dale el empujón. Esperemos que la fe esté empujando hacia adelante, hacia el propósito de Dios, hacia la promesa de Dios, y no que esté empujando hacia atrás. Y eso vamos a ver en estas 4 porciones bíblicas. Está bien, Jesús la fuente de mi fe, la gente cómo creía y la gente que no creía. Y lo vamos a encontrar ahí. ¿Ok? Como punto número 1, quiero decirte esto: la fe vence los obstáculos. La fe vence los obstáculos. Leímos esta porción bíblica, es preciosa, a mí me encanta, me impresiona. Lo primero que dice la palabra en el versículo 1, puedes poner tus ojos allí. Dice, entró Jesús otra vez en Capernaum. Es una ciudad donde después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Jesucristo consideraba esa ciudad, Capernaum, como su casa. Ya hemos hablado anteriormente de ello. Consideraba esa ciudad como su casa. ¿Por qué? Esa ciudad en especial, Jesús hizo la mayoría de sus milagros. Si tú lees los evangelios y te pones a contar en qué lugar Cristo hizo esos milagros, el 80% de los milagros que registran los evangelios fueron hechos en Capernaum. No así en Nazaret. ¿Te acuerdas? En una ocasión Jesús fue a Nazaret, a su pueblo natal, y dijeron, ¿tú qué? Si eres hijo del carpintero, te conocemos. Y Jesús, dice la Biblia, no pudo hacer muchos milagros ahí por su incredulidad. Pero en Capernaum la gente estaba hambrienta, tenía mucha fe. Ahí viene Jesús y corrían las multitudes, ahí va para allá. Y le rodeaban multitudes. Es más, el Señor Jesús se subía al lago de Galilea y ahí andaba predicando, y todavía no llegaba al otro lado cuando toda la multitud ya estaba esperándole porque quería escuchar de Jesús. Jesús consideraba a Capernaum su casa. Yo quiero decirte esto: una iglesia, una familia, una nación, un pueblo que tiene fe, Jesús se siente en casa. Y si Jesús se siente en casa, Él puede obrar con libertad. Él puede moverse como Él quiera. A veces nosotros decimos, Señor, muévete con libertad en mi familia, muévete con libertad en mi iglesia, muévete con libertad, Señor, aquí en México, en Coacalco. Jesús lo hará si puede encontrar fe. Si hay fe en tu casa, si hay fe en tu vida, entonces Jesús se sentirá en casa y podrá moverse con libertad y hacer los milagros que se necesiten. Pero si encuentra incredulidad, se verá limitado, y no porque le falte poder, sino porque nuestra incredulidad empuja al lado contrario. Necesitamos fe, amén. Seamos como esa ciudad, Capernaum, que hacía que Jesús se sintiera en casa. Y en esa ciudad en especial dice la palabra que se oyó que estaba en casa, y toda la multitud corrió y quería escuchar a Jesús, y estaba Él en una casa predicando y enseñando. Y había un hombre paralítico. Yo no sé qué necesidad tengas tú, pero si tú estás aquí en este lugar, seguramente, obviamente no eres paralítico, ¿verdad? Pero tu necesidad tal vez es grande, tal vez no es comparable a una parálisis, pero puede ser que también sea una gran necesidad. Y cuando escucharon que Jesús estaba en casa, el paralítico obvio no se podía mover, no podía llegar a Jesús, pero él tenía 4 amigos. ¿Cuántos dan gracias a Dios por esos amigos que tienen fe? Yo quiero decirte algo, iglesia preciosa: rodéate de gente que tenga fe.
Haz de tus amigos gente de fe. No te rodees de gente incrédula. No te rodees de gente que siempre se queja. No te rodees de gente que habla negativamente y siempre, ay no, yo creo que no, ay las cosas están bien horribles. Porque eso se te va a contagiar, se te va a pegar, vas a terminar hablando igual. Pero si tú puedes rodearte de gente de fe, como estos cuatro amigos que tenían fe, dijeron, este hombre necesita de Dios, Jesús lo puede sanar, tenemos fe, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hablarle a ver si puede venir. ¿Sí lo hicieron así? Dijeron, agárrenlo, y lo cargaron y lo llevaron hasta donde estaba Jesús. Porque la fe te lleva a actuar. Pero encontraron un obstáculo, la casa estaba muy llena. Estaba muy llena el lugar. Y no podían entrar, intentaron por la puerta, intentaron por las ventanas, intentaron por la puerta de atrás. Es más, yo creo pidieron permiso, con permiso, nos deja pasar, por favor, déjenos llegar a Jesús. Y todos, quítate, no estés molestando. Y no podían llegar a Jesús. ¿Cuántos hubieran dicho, bueno, pues a ver, vámonos, qué tristeza, no pudimos acceder al Señor, volvemos la próxima semana? La mayoría haríamos eso. La mayoría dijéramos, bueno, pues el Señor no respondió hoy, no fui sano, bueno, oraron por mí, me pusieron la mano, pero pues sigo igual, bueno, pues ya ni modo. Ahí estaría de Dios. Pero estos hombres dijeron, no, si vinimos aquí, si estamos aquí, vamos a lograr el objetivo. Tenemos fe. Y esa fe les llevó a vencer los obstáculos. ¿Cómo lo hicieron? De la forma más inimaginable, de la manera menos pensada. ¿Cuánto se les hubiera ocurrido abrir el techo? A mí nunca se me hubiera ocurrido abrir el techo. Pero estos hombres, la fe que tenían, la confianza en que Jesús es sanador, les llevó a hacer algo fuera de lo común. A veces la fe te va a llevar y te va a empujar a hacer cosas que ni te imaginas. A veces la fe te va a empujar a hacer cosas que te pueden incomodar. A lo mejor la fe puede llevarte a hacer cosas que tú dices, Señor, ¿cómo crees? Pero si eso es muy difícil. Pero ellos subieron al techo, abrieron el techo y con cuerdas bajaron a este hombre. Imagínate el Señor Jesucristo predicando y de repente ve y que se abre el techo. ¿Cuántos se sorprenderían si ahorita abren el techo y bajan a un cuate? Dijeron que estamos en el circo, ¿qué no? Pero así fue. Lo bajan. Y la Biblia dice algo que me impresiona. ¿Cuántos saben que la fe puede mover el corazón del Señor? Dice la palabra de Dios, el versículo 5. Al ver Jesús la fe de ellos. Al ver Jesús la fe de ellos, ¿qué hizo? Le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Y después le dijo, toma tu lecho y vete a tu casa. Porque cuando el Señor puede ver fe, eso le lleva a actuar en respuesta a tu fe. Jesús quiere sanar. Es su voluntad, para eso murió en la cruz. Es su voluntad proveerte, por eso ya lo escribió en la palabra de Dios. Es su voluntad ayudarte en tu familia, es su voluntad hacer lo que tú necesitas, pero Él necesita ver tu fe en acción, moviéndose. A veces la fe tiene que vencer obstáculos, a veces la fe tiene que empujar, pero muchas veces dejamos que la fe a la primera se acabe y nos vamos derrotados. Pero dice la Biblia de una forma preciosa, al ver Jesús la fe de ellos. Quiero decirte esta frase, la fe se ve. La fe se ve. Tú puedes ver cuando la gente tiene fe. Tú puedes ver cuando la gente también no tiene fe. A veces hacemos el llamado, hermanos, ¿cuántos vienen enfermos? ¿Cuántos creen que Dios puede sanar? Vénganse aquí adelante. Y pasa mucha gente y se ve que hay fe. Pero nosotros, pues ahí en su lugar, bueno, si Dios me va a sanar, también lo puede hacer desde aquí. Imagínate que eso hayan dicho estos hombres.
esos 4 y el paralítico. Bueno, si Jesús puede sanar, sí, pues lo va a hacer desde aquí de tu cama. Pero la fe te lleva a actuar, te lleva a moverte. Por eso a veces hacemos un llamado aquí. No es por liturgia o por religiosidad, es porque cuando tú das el paso, estás moviendo tu fe. Y en respuesta a tu fe es que Jesús actúa, sana, suple. Cuando Jesús vio la fe de ellos, hubo una respuesta. Iglesia, necesitamos actuar. Que nuestra fe no sea pasiva, que nuestra fe no se derrote, que la fe nos lleve a dar un paso. ¿Quieres leer Santiago 1:8, por favor? Santiago 1:8. Un hombre, una mujer de fe será gente decidida. Diga conmigo, decidido. Santiago 1:8 dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El versículo anterior dice, el versículo 7: no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Es de la gente que duda. Cuando tú tienes fe no dudas. Cuando tú tienes fe eres decidido. Pero cuando no tienes fe, hay duda, hay indecisión, y dice la Biblia, no recibiremos nada y eres inconstante. Pero ¿cuántos desean ser constantes? El Señor quiere ayudarnos a eso. Ahora, cuando tú tienes fe, cuando tu vida es decidida, actúa, dice Dios, tú lo vas a hacer y yo me tomo de tu promesa. Tiene que haber una promesa de Dios. La gente que te rodea puede ver en ti la fe, porque dijimos la fe se ve. Y cuando viene la respuesta, la gente glorifica a Dios. Y tú puedes ser el instrumento que Dios use para que los que te rodean crean. Cuando el paralítico fue sanado, y a pesar de que los escribas allá andaban de chismosos y acá hablando mal del Señor a sus espaldas, dice la palabra de Dios que cuando el paralítico tomó su lecho y se fue caminando, todos se maravillaron y dijeron, tú lo puedes ver ahí en Marcos capítulo 2, nunca hemos visto tal cosa. Porque cuando hay fe, cuando hay gente que está decidida y cree y se arroja y toma las promesas de Dios, tu vida, tu fe impresionará a otros y los motivará a glorificar a Dios y también a creer. ¿Cuántas veces ha sucedido eso? Que tú le testificas a alguien, ¿sabes qué? Dios me sanó, tenía un tumor y Dios lo hizo así y Dios me lo quitó. Y entonces la persona cree y dice, oye, sí, yo también creo, y viene y busca de Dios y también recibe. ¿Cuántas veces hemos oído testimonios así? Tal vez tú mismo eres un testimonio vivo de ello. Porque cuando hay fe en tu vida, la fe se contagia. La fe se contagia. Por eso tienes que rodearte de gente de fe. Ay, hermano, pues no tengo tanta fe. Ahí está un tip. Tal vez no tienes fe. Tal vez tu vida le falta un poquito o te sientes paralítico en la fe. Pero si te rodeas de amigos con fe, ellos te van a cargar. Busca gente de fe que sean tus amigos. Pastor Bernabé ha estado compartiendo mensajes. Dios había estado poniendo en su corazón acerca de la familia. Me parece que hace 15 días o hace 8 días habló acerca de las relaciones, de la amistad. Y es importante que tú y yo tengamos amistades de fe. No estamos diciendo que nos metemos a una cápsula y en una burbuja y no le hablemos a nadie que no es cristiano. No es eso. Pero que tus mejores amigos sean gente de fe, porque en tiempos en los cuales pueda haber parálisis en tu vida espiritual, en tu vida de fe, cuando haya momentos en los cuales es tan fuerte el conflicto, tan difícil que tu fe es como noqueada, porque a veces viene una circunstancia y le da un golpe fuerte a tu fe y la manda a la lona. Gracias a Dios que haya amigos alrededor de ti que tengan fe y que te levanten y que te digan, vamos, tú puedes, Dios está contigo, levántate. Qué triste es cuando tus amigos también dicen, ya ves,
¿dónde está el Dios en el que crees? ¿De qué te sirve ser cristiano si estás igual o peor que nosotros? Por eso busca amigos de fe. Y el que tienes al lado, busca amigos de fe. Rodéate de gente de fe. Porque a veces tu fe puede flaquear. Quisiéramos que siempre nuestra fe sea fuerte, pero muchas veces las circunstancias la pueden tumbar. Y vaya, no pecas, pero si tienes gente que te ayuda, te apoya, te levantas, porque la fe vence los obstáculos. Amén. Siguiente punto. La fe en Jesús te lleva a confiarle tu seguridad. La fe en Jesús te lleva a confiarle tu seguridad. Ahora vamos a regresar al Evangelio de Marcos, capítulo 2, pero ahora el versículo 13. Nada más vamos a leer el 13 y 14. Yo lo leo y tú me sigues con tu vista. Es la segunda historia que se encuentra en este capítulo. Dice la palabra: después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. ¿Te acuerdas Capernaum? Una gente que le encantaba seguir a Jesús. Y al pasar vio a ¿quién? A Leví, hijo de Alfeo, no del feo, sino de Alfeo, sentado en el banco de tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose, le siguió. Leví, un cobrador de impuestos, estaba ahí en su changarro, andaba cobrando, andaba haciendo tranzas. Yo no sé, desde entonces tal vez el dicho del que no tranza no avanza existía, y Leví era un cobrador de impuestos. Pero aquí sucede algo interesante. El Señor iba caminando, no deja ver que Leví le conociera desde antes. Yo creo que había escuchado de Jesús. No se ve que Jesús haya tenido antes una relación con Leví. Simplemente el Señor iba pasando por allí y lo vio y le dijo: sígueme. Y Leví dijo: ahí está, vamos Señor, y deja todo, y le siguió. Muy corta estos pasajes y dices, bueno, pues está bonito, ¿no? Yo creo que Dios puso ahí el sentir y el Señor había trabajado y por eso cuando le hicieron el llamado Él salió. Yo quiero que nos pongamos un poquito en el lugar de Leví, porque cuando leemos a veces la palabra no ahondamos. Es interesante meditar un poquito eso. Leví era un hombre próspero. Sí, era cobrador de impuestos. Aparte, medio tranza. Tenía la solvencia para invitar a comer a todos. Porque si sigues leyendo, hizo una pachangota ahí. Pasajes paralelos, confiesa y dice: si a alguien le he transado, le voy a devolver cuadruplicado. Leví era un hombre próspero. ¿Ok? ¿Cuántos son prósperos de los que están aquí? Casi nadie, ¿eh? Mira, si tú estás aquí, tienes vestido, comida, un techo, una cobija calientita, eres bendecido, eres próspero. A lo mejor no tienes vacaciones a Europa cada mes, pero tienes lo suficiente y aún más. Has sido prosperado por Dios. Tú eres próspero. Pero este hombre pues tenía abundancia. Era, vamos a decir, medio rico, ¿te parece? ¿Cómo es un político hoy en día? Está pobre, ¿verdad? Pobrecito, en una casa bien humilde, anda con guaraches y trae un bochito. ¿Sí? Tiene lana. Bueno, Leví era más o menos así. Ahora, ¿esa riqueza tú crees que le daba seguridad? Por supuesto. Eso es lo que la gente busca. La mayoría siempre busca eso. Hay un buen trabajo donde gane mucha lana para que tenga seguridad. Y ponemos la confianza en nuestro sueldo, en lo que podemos, en lo que tenemos. Leví igual, él también era un ser humano como tú y como yo. Tal vez no era mexicano, pero es parecido a nosotros. Ahora, un estilo de vida. ¿Qué estilo de vida tenía Leví? ¿Tú crees que comía en la fondita? Iba al mercado, ¿verdad? Y se compraba unas quesadillas, bueno, yo creo sí de antojo, ¿no? Ahorita se me antojan unas quesadillitas aquí así calientitas con un cafecito, bien rico. Seguramente lo hacía pues de ganas, pero tenía
para ir a sentarse a los mejores restaurantes. Tenía un buen estatus de vida. Tenía un nivel socioeconómico alto. Él estaba bien, podemos pensar. Lo único que la gente lo odiaba porque les cobraba impuestos. Pero el Señor Jesucristo viene y le dice: sígueme. ¿Y qué implicaba eso de sígueme? Deja tu trabajo. ¿Cuántos dejarían su trabajo así de fácil? Su seguridad, su estatus de vida, su comida cada semana en el mejor restaurante, sus viajes de vacaciones, el sueldo quincenal segurito, y aparte, ¿verdad?, el business que hacía por allí, ¿verdad? Y pues no, vamos a negociar. ¿Cuántos lo dejarían así de fácil? Pero este hombre dijo sí, y dejándolo todo, le siguió. ¿Qué onda con este amigo? ¿Qué tenía en la cabeza? Cualquiera de sus hijos, si un día se les ocurre y le dice: papá, Dios me llamó y voy a dejar el trabajo, voy a dejar la escuela porque me voy a ir de misionero, ¿cuántos le dirían: estás loco? ¿Qué te pasa? ¿De qué vas a vivir? ¿Qué vas a comer? Te están lavando el coco. ¿Cuántos de ustedes, si Dios les pone ese sentir en su corazón, deja el trabajo, métete más con Dios, te voy a enviar, te voy a usar? Ay, eso es del diablo, eso es del diablo. Pero Jesús vino a este hombre. Quiero aclarar, esto no es un llamado para todos. Está bien, fue especialmente para él. Pero lo que quiero destacar es que este hombre, por la fe, di conmigo, por la fe en Jesús, porque él seguro había escuchado de Jesús, seguro había oído de la fama de Jesús. Jesús era famoso en Capernaum, la gente conocía a Jesús. De hecho, leímos el versículo 2, capítulo 2:1. Cuando se oyó que Jesús estaba en casa, toda la multitud corrió. Jesús era conocido. Algunas películas ponen así como que eso fue un momento místico, como que el Señor iba caminando de repente y lo volteó así como, y esa mirada así como que algo le reveló y le siguió, como que lo hechizó. Eso no pasó. Por más que Pastor Carlos pase junto a ti, te haga ojitos así de... No vas a dejar tu trabajo ni te vas a venir aquí, aunque te aviente el saco como lo hizo Elías. Es más, vas a correr y vas a decir: tenga, pastor, se le cayó. Pero eso no fue así. Mateo sabía, o Leví sabía quién era Jesús. Sabía bien quién era. Había escuchado. Y cuando Jesús pasó, le reconoció. Y solo bastó una palabra: sígueme, para que él estuviera dispuesto a dejar todo, porque había fe, sabía quién era Jesús. Y eso le llevó a poner su seguridad en Cristo. Ya no iba a tener trabajo, ya no iba a tener business ni tranzas, ya no iba tal vez a visitar los restaurantes. Su confianza ya no iba a estar en su cartera o en las tarjetas o en lo que él tuviera. Su confianza ahora iba a ser depender de su Señor. Y tal vez tú no estás llamado a dejarlo todo y trabajar y dejar tu trabajo y venirte de tiempo completo, pero tu llamado sí es a depender completamente de tu Señor, no de tu trabajo, no de la cartera, no de lo que tienes en el banco. Te llames Alfonso, te llames Leví, te llames Pedro, Juana, quien seas, y en lo que trabajes no importa, es el mismo llamado: sígueme, confía en mí. Mateo 6:33 dice: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán por añadidura, porque más vales tú que eres hijo de Dios. Tu confianza y tu seguridad no debe de estar en tu trabajo. Claro que es una bendición, claro que Dios la usa para suplirte cada mes, cada quincena, pero Él es el que lo suple a través de eso. Él es el que te da todas las cosas. Y ahí tiene que estar tu confianza y tu seguridad. El paso de fe que dio Leví fue en respuesta precisamente a esa confianza, a esa seguridad de que sabía quién le estaba llamando. ¿Cuántos confían en Jesús? ¿Cuántos saben que tu vida puede estar segura en Él? Que no importa qué pase en tu vida, qué problema, qué enfermedad, qué circunstancia tan difícil,
Él tiene tu vida en sus manos y puedes confiarle tu futuro. Puedes confiarle a tus hijos, puedes confiarle tu economía, puedes decirle: Señor, yo no sé cómo le vas a hacer, pero este es tu problema, porque tú prometiste sustentarme, tú prometiste ayudarme, tú prometiste guiarme. Entonces, Señor, pues aquí estoy, ayúdame. Y este hombre dejó todo y le siguió a Jesús. Ese es el llamado que Dios hace a nuestras vidas también, a vivir en fe. Te repito, no todos tenemos que dejar el trabajo, ¿ok? No quiero que salgan todos y digan: pastor, ya aquí venimos de tiempo completo porque el pastor Alfonso predicó de eso, y entonces, como quiero vivir una vida de fe, voy a renunciar hoy. Que el pastor te va a decir: sí, hermanito, Dios le bendiga, váyase a su chamba. Esa es la confianza, la seguridad. ¿Dónde tienes tu seguridad? ¿En la nómina? ¿En tu viejo? ¿En la pensión? ¿En qué está tu seguridad? Tu seguridad tiene que estar en Jesús. Porque aunque pierdas el trabajo, pierdas la pensión, pierdas al viejo, vas a tener a tu papá que te provee. Él siempre será tu proveedor y tu sustentador. ¿Cuántos dicen amén? Él es nuestro ayudador. Siguiente punto. La fe no es religión. La fe no es religión. Mira, si seguimos adelante en el versículo número 18, viene otra porción, en la cual, como título dice, la pregunta sobre el ayuno. Y después viene otra porción en la que dice: los discípulos recogen espigas en el día de reposo. Las dos tienen algo que ver. Y por eso el punto 3 le puse así: la fe no es religión. ¿Te acuerdas al principio en la introducción te dije hay 3 cosas que íbamos a tener en mente? La primera es: Jesús es la fuente de tu fe. Por eso Mateo, Leví, dijo: me llamas, voy. Jesús es la fuente de mi fe. Por eso estos hombres descendieron al paralítico, abrieron el techo porque sabían que Jesús podía sanarlo. También vimos cómo iban las personas a actuar, dispuestos a vencer todo obstáculo. Leví, por ese paso de fe, se levantó, dejó todo, cambió todo y fue en pos de Jesús. Pero dijimos que también íbamos a ver gente que no creía cuando te hablé de la incredulidad. Y aquí vamos a ver a los escribas y a los fariseos. Los escribas y fariseos eran gente incrédula. Cuando vimos la primera porción bíblica y desciende el paralítico y el Señor dice: tus pecados te son perdonados, ¿quiénes fueron los primeros chismosos? Los escribas, porque no tenían fe. ¿Sabes que los primeros chismosos de la iglesia son los que no tienen fe? Dile que tienes al lado y te hablan. No es cierto, no le digas. Los primeros que se quejan, que empiezan a criticar, que quieren frenar, es aquellos que no tienen fe. Y eso pasó aquí, dice el versículo 18. ¿Ya estás ahí? Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús le dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo no pueden ayunar, pero vendrán días. No dice que nunca ayunarán, ¿ok? No lo tomes de pretexto, porque algunos ya le están diciendo: ya ves, por eso no ayuno. No, dice: vendrán los días en los cuales el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo en el paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Bueno, ¿qué quiero decirte con eso? La siguiente porción ya la lees en tu casa, que queremos tener tiempo para orar. La siguiente porción habla igual, en un día de reposo los discípulos estaban recogiendo espigas para poder prepararse su comidita. Y vienen los fariseos y dicen: ¿por qué tus discípulos están trabajando en el día de reposo? Ese día no se debe hacer nada, están violando la ley. Y Jesús los regaña por ser tan tradicionalistas.
Ok, ¿a qué voy con eso? Te dije, la fe no es religión. A veces expresamos esto y decimos, yo profeso la fe cristiana. ¿Cuántos profesan la fe cristiana? O decimos, esta es mi fe. ¿Cuál es mi fe? Y decimos una serie de creencias. Y es correcto, está bien, no estás diciendo mal. No me lo tomes a mal. Ay, no se dice así. Está bien dicho. Pero a veces pensamos que la fe es un sistema de creencias, una filosofía, una doctrina. Pero no es así. Tu sistema de creencias se tiene que basar en una relación con el que fundó esas creencias. ¿Cuántos creen que Jesús es el Hijo de Dios? Puede ser un sistema de creencias nada más o realmente relacionarte con el Hijo de Dios. ¿Cuántos creen que Jesús sana? Puede ser un sistema de creencias o realmente buscar experimentar a Jesús como sanador. ¿Cuántos saben que Jesús provee? Puede ser que solo lo sepas, pero que en la práctica no lo vivamos y a la primera ya andemos haciendo lo que podamos para sustentarnos en nuestras propias fuerzas. ¿Me estoy comunicando? Los fariseos tenían todo un sistema de creencias. ¡Wow! Ellos tenían toda una lista perfecta de lo que se hace, no debe de hacer, y lo que un buen fariseo, un buen creyente tiene que ser y no hacer. Y a veces pudiera parecer eso en la vida cristiana. Un buen cristiano no va a las fiestas, hijo, entonces da testimonio, deja de ir a las fiestas. Y los jóvenes dicen, amén, sí. No, ahí están todos, ¿por qué? No sé qué. Pero no nada más en su sistema de creencias, tiene que ser porque hay una relación. Y no va a las fiestas no porque el sistema de creencias lo dice, sino porque nuestra relación con Jesús nos enseña que esto le hiere, le lastima, no le agrada. Y entonces nosotros, por amor a Él, por la relación que tenemos con Él, dejamos de hacer muchas cosas. Los fariseos tenían todo un sistema de creencias, de rituales. Esto se hace en este día, cuando te paras te lavas las manos 7 veces, antes de comer, antes de leer. Todo un sistema de creencias de lo que tiene que ser y hacer un creyente. Pero eso no es fe. Contrario a eso, los discípulos sí tenían un sistema de creencias. Creían que Jesús era el Hijo de Dios. Hasta Pedro lo decía. ¿Y ustedes quién dicen que son? ¿Quién dice la gente que soy yo? Que profeta, que gran maestro. Y él les pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy? Y Pedro dice, creemos que tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Su sistema de creencias de los discípulos se basaba en la relación que tenían con Jesús. Vaya, estoy tratando de comunicarme. No es que esté mal tu sistema de creencias, está mal si no hay relación. Porque si no hay relación, solamente es religión. Y el ser religioso no es fe. Y nos volvemos como los fariseos, condenando a todos los que no hacen lo que nuestro sistema de creencias dice. Los discípulos, aún con ese sistema de creencias y que eran medio atarantados y unos habían sido medio tranzas y otros eran impulsivos, otros no fueron a la escuela, otros eran guerrilleros, otros eran bien enojones, otros eran hasta había medios tranzas ahí, Judas. Con todo y sus defectos y que era gente común y corriente como nosotros, esos cuates hicieron milagros, ¿sabías? Ellos echaron fuera demonios. En una ocasión el Señor los mandó de 2 en 2 y le dijo, vayan, entren a los pueblos, entren a las casas, pongan sus manos sobre los enfermos y van a sanar, echen fuera demonios, resuciten muertos, den de gracia lo que de gracia recibieron. Y ellos fueron y empezaron a predicar, a compartir. Había un sistema de creencias, claro, creían en Cristo, en sus enseñanzas, pero había fe. Lo que ellos creían lo llevaron a la acción. Creían que Jesús sana, entonces ellos oraban y decían, en el nombre de Jesús es sano, y sanaban. Había un endemoniado y decían, sé libre en el nombre de Jesús, y eran liberados. ¿Por qué? Porque su fe la llevaron a la práctica, diferente a los fariseos.
Los fariseos tenían una creencia muy bien estructurada. Habían tomado todos los niveles. Bueno, no había niveles de enseñanza. Eran graduados del ESEM. Salieron de Cristo para las naciones y tenían maestrías y doctorados en divinidades. ¡Wow! Pregunta, ¿cuántos milagros hicieron esos amigos? Ni uno. ¿Cuántos muertos resucitaron? Ni uno. ¿Cuántos endemoniados liberaron? Ni uno. ¿Por qué? No había poder, porque no había fe. Santiago dice, la fe sin obras, sin acción, sin llevarla a la práctica, es muerta. Y cuando la fe es muerta es una religión. Y sabes que el mundo le choca a los religiosos. Pero por eso Jesús le enseña a sus discípulos, esto no es así. La fe no es religión. La fe es una relación conmigo y es llevar a la práctica lo que te estoy enseñando. Por eso es, iglesia preciosa, todo lo que tú aprendes aquí, todo lo que tú escuchas aquí, no tiene que quedarse aquí, tiene que venir al corazón y lo tenemos que poner por obra. Por eso la Biblia dice, Él bendice y llama no solo a los oidores, sino a los hacedores. Iglesia, si tú has escuchado 1000 veces en predicaciones que Jesús sana, ¿cuándo te vas a atrever a orar por un enfermo creyendo que Jesús sana a los enfermos? Yo por eso se los traigo al pastor. Bueno, está bien, estás actuando en tu fe, pero Dios quiere que lleves esa fe a otro paso. No solo los traigas, ahora tú ores por ellos. Acción, necesitamos acción. Dile al que tienes al lado. No religión. No es cuestión de parchar. Ah, caray, ¿cómo que no es cuestión de parchar? Jesús pone un ejemplo. Dice, no puedes agarrar un vestido nuevo, cortarle un pedazo y ese pedazo que cortaste usarlo de parche en un vestido viejo. Porque cuando lo laves y se encoja el vestido nuevo, ese parchecito va a jalar de lo viejo y lo va a hacer peor. ¿Por qué dijo eso? Bueno, en aquellos días no iban a Liverpool y compraban su ropa. No iban los chavos no hacían H&M, no sé, ¿verdad? Zara, y compraban ropa de diferentes materiales. No había mucho de donde escoger. Era de piel, eran pelo de cabra, etcétera, tipo de materiales. No había la tecnología de hoy en día. Y cuando lavaban la ropa, se encogía. Eso pasaba con toda la ropa. Hasta la fecha, de repente ahí yo tengo una camisa, o yo estoy ensanchándome, o más bien se está encogiendo. Yo quiero pensar que se encoge, ¿ok? Déjenme sentirme bien. Entonces, se encogía la ropa. Y por eso Jesús dice, si tú agarras un parche de una ropa nueva y se lo pones a un vestido viejo, cuando se encoja, ¿qué va a pasar? Va a tirar y va a romper, va a ser peor la rotura. ¿Y qué está queriendo decir? Y uno dice, no entiendo, o sea, ¿por qué está diciendo eso? Porque no es cuestión de parchar, es cuestión de fe. Nuestra fe no es un parche a nuestros errores. Nuestra fe no es un remedio a la vida natural. Nuestra fe no es una parte para cumplir con Dios. Ay, vengo aquí al culto y ya cumplí. Ay, pequé, la regué, híjole, vi pornografía, adulteré, pero vengo a la iglesia a cumplir. Eso no es fe. No es poner parches. Ay, sí, híjole, soy bien tranza, pero pues para parchar esa tranza que acabo de hacer, pues vengo a la iglesia. O es más, le predico a mi compadre mientras estamos bien borrachos. Ay, quiero decirte que Cristo te ama, compadre, acá. La fe no es parchar un vestido viejo. La fe requiere renovarnos. La fe requiere cambiar la mentalidad, ser nuevas criaturas. Añadir a nuestra vida algo cristiano no sirve. Más bien es que nosotros tenemos que entregarnos completamente a Jesús. No es que le sumo un evento más cristiano a mi vida. Tengo mi vida natural, hago lo de siempre, soy la misma persona, pero en parte de mi calendario voy a ayunar, porque
pues hay que añadirle algo cristiano a mi vida. Eso es ponerle un parche nuevo a un vestido viejo. Entonces, ¿qué tengo que hacer, hermano? Renuévate completamente. Cambia completamente tu vida. Haz de tu vida una vida de fe. Los fariseos, eso era lo que hacían. Eran los mismos. Dentro de su corazón estaban igualitos. No había cambio, solo externamente hacían las cosas. Y por eso Jesús les decía: ustedes son unos hipócritas. Son como sepulcros blanqueados. Por afuera están muy lavaditos y bonitos, pero por adentro están podridos y apestan. Por eso Jesús era tan duro con ellos, porque ellos decían: ya cumplí. Y ponían a los demás cargas que ni ellos mismos llevaban. Pero la fe, la vida de fe no es así. No es un evento más en tu vida, no es un calendario, no es un culto que añadas a tu vida y sigas igual. Es que cambie tu forma de vida a una confianza y dependencia de Jesús. Por eso también Él dijo: no puedes echar vino nuevo en odres viejos, porque cuando el vino se fermente y entonces los gases empiezan a surgir y se expanda, se va a reventar. Aquellos que vienen y solo le añaden una parte cristiana a su vida, no aguantan y revientan. Dicen: esto no es verdad, esto es falso. Creí que Jesús me iba a proveer y mira, no me proveyó. Tal vez es porque solo estás parchando y no estás viviendo una vida total de fe. Necesitamos cambiar nuestra mentalidad para ser gente que camina y vive por fe. Ese es el llamado de Dios. Esto es lo que nos enseña este capítulo de Marcos. Gente de fe. El Señor necesita odres nuevos. ¿Cuántos quieren ser un odre nuevo? Se necesitan odres nuevos, no fríos, no conformalismos. Odres que estén dispuestos a actuar, a creer, a tener la valentía para llevar su fe a la práctica. Una fe que no se conforma con saberlo, sino con hacerlo. Ese es un odre nuevo. Alguien que no nada más llena su mente de conceptos. Alguien que dice: yo lo creo, yo lo hago, lo vivo. No nada más lo sé y te puedo dar una doctrina y toda una cátedra de ello. ¿Crees que Dios sana? Atrévete. 1, a recibir tu sanidad. 2, a orar también por otros. ¿Crees que Dios provee? Atrévete. ¿Crees que Dios puede ayudarte en tu familia, en tus problemas? Atrévete. Que los obstáculos no te lo impidan. Vamos adelante. Una vida de fe. Da los pasos como lo hizo Leví. Pon tu confianza en el Señor. No empujes al lado contrario con la incredulidad. Empuja hacia adelante al propósito de Dios por medio de la fe. ¿Quieres ponerte de pie, por favor, y me ayudan con la música? Lo primero que quiero hacer es un llamado para, tal vez tú vienes hoy por primera vez. Tal vez es la primera vez que estás aquí, o a lo mejor has venido ya otras veces, pero nunca le has rendido tu vida a Jesús y le has dicho: Señor, entra en mi vida, sé mi Señor y mi Salvador. Y yo quiero dar la oportunidad de que tú hagas eso, porque ese es el primer paso para que todo lo demás suceda. Reconocer a Cristo como tu Señor y tu Salvador. Y si tú quieres rendir tu vida a Jesús, quieres levantar tu mano. Aquellos que tal vez hoy vienen por primera vez y quieren rendirle su vida a Cristo, alguien, todos son de casa. Si hubiese alguien, pásate aquí adelante. Dice la Biblia: dejad a los niños venir a mí, ¿verdad? Porque de tales es el reino de los cielos. Él se llama Leo y quiere recibir a Cristo. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por Leo? Cierre sus ojos, iglesia, extienda sus manos. Vamos a orar con Leo. Y si hay alguien más, puede venir aquí al frente. Todavía es tiempo. Y campeón, yo te voy a decir una oración y tú la repites y se la dices al Señor. ¿Está bien?
Cierra tus ojitos. Dile: Señor Jesús, te entrego mi vida. Entra en mi corazón. Sé mi Señor y mi Salvador. Te amo, Dios. Entra en mi corazón. Dame una vida nueva. Jesús. Amén. Padre, bendecimos a Leo. Te damos tantas gracias, Señor, porque tú dijiste: dejad a los niños venir a mí. Y yo creo que él está entendiendo perfectamente que venir a ti, Señor, es el deseo de su corazón. Entra en su vida, tómale, sálvale. Y yo creo que él será un hombre tuyo, un ministro tuyo, un siervo que predica y habla tu palabra. Y conforme él crezca en estatura, también crezca en gracia para contigo y los hombres. Lo bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Felicidades, Leo. ¿Quieres darle un aplauso a Dios por Leo? Y viene la responsabilidad de los papás, ¿verdad? Y aquí viene el reto, iglesia. Necesitamos llevar nuestra fe a otro nivel. Tal vez hasta hoy se ha quedado aquí. Ahora hay que empezar a vivirla. Hay que empezar a actuarla. Yo creo que tal vez algunos de nosotros, nuestra fe se ha quedado frenada. Yo quiero orar hoy por todos aquellos que dicen: Señor, a veces siento que mi fe falta. A veces siento que las circunstancias son más grandes que mi fe. Pero quiero que tú me ayudes, Señor. Un día los discípulos le dijeron: aumentanos la fe. Jesús les dijo: si tú pudieras creer, si fuera como de un grano de mostaza, chiquitita, le puedes decir a esa montaña: quítate y échate al mar, y sucedería. Lo que el Señor quería expresó, que ellos entendieron muy bien, es que tu fe, aunque sea muy chiquita ahorita, puede crecer y tener el potencial de mover montañas. No importa qué tamaño tenga, a lo mejor ahorita tu fe falta y las circunstancias te rebasan, pero el Señor siempre está listo para ayudarte, para fortalecer y animar tu fe, y para rodearte de gente como esos 4 amigos que pueden levantar e incrementar tu fe. Todos aquellos que quieren decirle hoy: Señor, ayúdame en mi fe, levanta mi fe, desarrolla mi fe, méteme a una escuela de fe para que tenga ese nivel de fe. Vénganse aquí adelante, quiero orar por ustedes mientras adoramos al Señor con todo nuestro corazón. Y aquellos que quieren decirle: Padre, aquí está hoy, tómame, ayúdame en mi fe, ayúdame en mi fe. Que las circunstancias que a veces me rebasan, tú me darás de tu gracia y de tu sabiduría para poder crecer en la fe. Y le quiero pedir a mis hermanos líderes de célula, hermanos de tiempo completo, que saben que pueden ministrar: vénganse, ayúdenme. Vamos a ministrar a nuestros hermanos.